Dios me les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos en esta mañana dándole gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos concede poder estar reunidos aquí en comunión, a la distancia pero en comunión, porque sabemos que adoramos al Dios vivo, al único e inigualable Dios. Amén. Aquí estamos dándole gracias a Él y a todos los que han hecho posible esta transmisión. Queremos invitarlos para que compartan el link y puedan ser muchas personas las que vean este servicio en el día de hoy y reciban la bendición que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Vamos a hacer la oración dándole gracias a Dios y para que Él sea guiándonos en todo lo que vamos a hacer durante esta mañana. Amén. Soberano Dios, Padre Celestial, te damos gracias, mi amado Salvador, por tu infinita misericordia, tu amor, tu bondad, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor. Permitirnos, Señor, engrandecer y glorificar tu nombre en este día, Señor Jesús. Glorifícate de una manera muy especial. Toma el control de todo este servicio, Señor. Tú eres, Señor, el dador de todas las maravillas, mi Jesús. En tu nombre santo, Señor, presentamos a cada uno de los niños, a cada uno de los hermanos en sus hogares, Señor Jesús. Dirige también la vida de nuestro pastor, Señor, y ese mensaje que ha preparado para hoy, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor Jesús. Glorifícate de una manera muy especial en tu nombre santo, mi Jesús amado. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora les invito a leer la palabra de Dios. Palabra que es viva y eficaz. Vamos a hacerlo en el Salmo 66 y dice así: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegraremos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Gloria al Señor Jesús por su palabra. Bendito es su nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, y ahora también tenemos la programación de Escuela Dominical. Este culto pues está dirigido por Escuela Dominical y los niños tienen la oportunidad de participar. Entonces vamos a ver la clase de Escuela Dominical, la presentación de esta clase. Ahí van a recibir un saludo de parte de los niños. También viene luego la presentación de un coro, un himno que la niña Dana Isabel quiere presentarnos en esta mañana. Y también vamos a tener la presentación de un nuevo coro para todos los niños. Todos van a aprenderse este nuevo coro que las maestras han preparado para ustedes con estos ademanes. Entonces los dejo con la programación de Escuela Dominical. Jairo, un líder de la sinagoga, cayó a los pies de Jesús. Mi hija se está muriendo. Si pones tus manos sobre ella, sé que vivirá. Le suplicó.
Dios, es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso el amor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios. El amor de Dios es tan grande es el amor de Dios, que no puedo ir arriba, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir tan fuera grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir confiado. Solo con Cristo como fortalece. Filipenses 4:13. Muy bien, Joan. Sé Jehová como martillo que quebranta la piedra. Amén. A mis pies tu palabra y alumbrará mi camino. Amén. Iguales todos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mico se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay unos que hacen guau, el otro cocorocó, y unos que hacen miau, y el otro hace clo clo. Dios hizo los animales, diferentes los hizo Dios. Aunque nos alaban a Dios. El sapito brinca así, el mono se rasca así, el cangrejo camina de lado y el pingüino corre así. Hay uno que dice guau, el otro corococó, hay unos que dicen miau, el otro hace clo clo. Los animales diferentes los hizo Dios, aunque los animales los animales sí, el humano se rasca así. El cangrejo camina de lado, el pingüino corre hacia aquí. Muy bien.
para todos los hermanos, para todos los amigos que están conectados a través de esta pantalla en el nombre del Señor Jesucristo. Especial saludo para el pastor, su familia y para todos los maestros de escuela dominical, este hermoso departamento que Dios tiene en la Tercera, trabajando con este hermoso grupo de niños, esta franja infantil, a quien saludamos de una manera muy especial, muy cariñosa, y de verdad que los extrañamos muchísimo. A continuación, con un grupo de estas hermosas maestras, vamos a entonar una canción y esperamos que usted, papito, que usted, mamita, allá en su casita, con su niño, en compañía de su niña, cante esta canción que nosotros en esta mañana les vamos a enseñar. Se llama Sacude el Pie. Pero antes vamos a esperar a que nuestras maestras les den un saludo y les den sus nombres. Dios les bendiga, mi nombre es Nayibe. Dios les bendiga, niños, mi nombre es Alexandra. Dios les bendiga, niños, mi nombre es Tamara. Dios les bendiga, niños, mi nombre es Fabiola. Y mi nombre es Olivia Caleño, y a continuación cantemos esta hermosa canción. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Un niñito fue llamado por su Dios a ser profeta en la tierra de Judea. Un niñito fue llamado por su Dios a ser profeta en la tierra de Judea. ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¡Samuel! Sacude el pie, alce la mano al que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano al que sepa responder. Un jovencito fue llamado por su Dios, mató al gigante con la ayuda del Señor. Un jovencito fue llamado por su Dios, mató al gigante con la ayuda del Señor. ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¡David! Sacude el pie, alce la mano al que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano al que sepa responder. Yo quiero saber quién está poniendo atención para contestar todas las preguntas. Un niñito que era solo un soñador, Dios levantó para ser gran gobernador. Un niñito que era solo un soñador, Dios levantó para ser gran gobernador. ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¡José! Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Un jovencito que escapó del faraón, Dios lo mandó a liberar a Israel. Un jovencito que escapó del faraón, Dios lo mandó a liberar a Israel. ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¿Será que fue José o Samuel? ¿Fue David o Daniel? ¿Fue Moisés o Abraham? ¡Moisés! Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Sacude el pie, alce la mano el que sepa responder. Bueno, gloria a Dios por cada uno de estos niños. Qué programación tan hermosa. Y quiero invitar a cada uno de los niños que en esta mañana están viendo a participar de la clase por Zoom. Esta aplicación la pueden descargar en los celulares de sus mamitas y ustedes pueden ingresar a estas clases por medio de un link que nosotros les enviaremos para el día de la clase. Entonces la invitación es a que participen. Gracias a Adana por su participación y a las maestras, ese equipo maravilloso que el Señor ha permitido tener durante este año en Escuela Dominical, muy dispuestas. Gloria a Dios por cada una de ellas. ¡Qué bendición! Bueno, hermanos, y ahora vamos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a hacerlo con toda la energía, con toda la alegría, porque Él es merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces nos vamos a disponer a entonar alabanzas para nuestro Rey. Amén. Con nosotros el ministerio de alabanza.
Gloria al nombre de Jesús. Estamos en este momento, en un momento de adoración y alabanza al Señor. Ahí conmigo vamos a cantarle a Jesús en casa. Dile al Señor Jesús que somos su pueblo y que hemos venido a adorarle. Damos unas palmas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Jesús. Así es, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Todos juntos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel, las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio, para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Así es, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Jesús. Sigue adorando al Señor. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y con eso mismo ánimo seguimos adorando al Señor, que vamos a decir: eres todopoderoso. Vamos con las palmas. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, eres todopoderoso. La única razón, vamos. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y
por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gloria a Jesús, alabanza de su nombre, gloria a Dios. Qué bendición, mis hermanos, estas alabanzas que hemos entonado para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a disponernos, vamos a orar para escuchar la palabra. Vamos a orar por el predicador de esta mañana. Amén. Les invito a hacer esta oración. Soberano Dios, maravilloso Rey de la gloria, tú eres bueno, eres grande, eres poderoso, mi Jesús. Te rogamos que seas tú obrando de una manera muy especial a través de este predicador, Señor Jesús. Toma el control, Señor Jesús, de este mensaje. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte, necesitamos llenarnos de ti, amado Padre Celestial. Obra de una manera muy especial, Señor. Habla nuestras vidas en esta mañana, Señor Jesús. Usa, Señor, al predicador de una manera muy especial, como tú lo sabes hacer, Señor, como tú haces siempre, Señor. En tu nombre poderoso, mi Jesús, te damos gracias. El Señor les bendiga. Muy buen día. Un bendecido día en esta hora. Una mañana llena de la gracia y la misericordia del Señor. Estoy aquí extendiendo este saludo fraternal a todos los hermanos que están sintonizando esta plataforma, invitándoles a que nos regocijemos en el Señor, a que compartamos juntos este hermoso pensamiento de la palabra de Dios y a que sigamos adelante perseverando en la obra maravillosa de nuestro Dios. Es un día muy especial, es un momento de gran solemnidad. Vamos a reflexionar en la gloriosa palabra de nuestro Dios y vamos a honrarle con nuestra atención y vamos a estar muy pendientes del mensaje que Dios tiene hoy para nuestras vidas. A todos los maestros de escuela dominical, felicidades y bendiciones por tan arduo trabajo, por el día. Esta semana se ha celebrado el día del maestro y bueno, tenemos la satisfacción de poderles extender este saludo y agradecer a Dios por ustedes y por el trabajo que hacen con la infancia, la niñez y con la adolescencia de nuestras congregaciones locales en todo lugar donde los maestros están trabajando en pro de sostener esta obra, de llevar a los niños este mensaje y de extender el reino de Dios en medio de la población infantil.
bendiciones para ellos, que la paz de Cristo sea en sus corazones y la fortaleza del Señor cada día en sus vidas. Yo les voy a invitar en este día a todos ustedes a que nos conectemos con la palabra de Dios. Vamos a tomar un texto en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6 y el versículo 23, porque vamos a hablar sobre educación. Ese es el asunto que nos ocupa, así que inmediatamente entramos en la reflexión de la palabra de Dios. Proverbios 6, 23, y lo leo y dice de la siguiente manera: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Gracias a Dios por la oración que nuestra hermana Elizabeth ha elevado, a la que todos nos hemos unido y creemos que Dios ha escuchado. Así que vamos a estar muy pendientes porque el Señor es el que habla a nuestro corazón. El tema es educación cristiana. Así que con este tema vamos a desarrollar esta reflexión y a través de él vamos a mirar la importancia, la necesidad de ser conscientes, de ser conocedores de todo lo referente a este asunto de la educación y por sobre todo la educación cristiana. Aquí en medio de este análisis vamos a mirar dos aspectos de la educación. La una es lo que llamamos la educación general, que incluye todas las áreas, y la otra es la educación cristiana, que involucra todo lo que es el pensamiento cristiano, la ideología cristiana, todo lo que tiene que ver con la relación con Dios, con la profesión de la fe cristiana, etcétera, etcétera. Entonces, he tomado sí la parte de enseñanza o de educación con los respectivos sinónimos, y pues se los menciono para que ustedes los tengan en cuenta, ¿no? Es bueno hablar de sinónimos porque a veces uno tiene en cuenta solamente una sola palabra, educación, pero resulta que educación, pues no sé, poco la encontraremos en la Biblia, pero en cambio sí encontramos sinónimos como instrucción, que también es educación, y sinónimos como enseñanza, que también es educación, y la otra parte que es la didáctica, que también es educación. En la Biblia, como ya dije, los más mencionados son instrucción y enseñanza. Así que vamos a mirar que en este texto tenemos los dos términos precisamente evocados aquí. Dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y la otra es las reprensiones y la instrucción, que más tienen que ver con la disciplina y la corrección, el renglón del texto, ¿no? Así que es necesario tener también lo que llamamos la definición del término. La definición del término de educación, pues se define como el conocimiento de las normas y leyes para el desempeño del ser humano en todas las áreas de su existencia, y aplica en todo, porque para todo necesitamos ser educados, para todo necesitamos ser enseñados, para todo necesitamos ser instruidos, desde el vientre de la madre. Inclusive la persona está recibiendo instrucción, está recibiendo educación, está recibiendo enseñanza, de una manera incorrecta o de una manera correcta, pero en todas las etapas de nuestra vida no falta, y no puede faltar, porque es algo necesario, es algo valioso, es algo que tiene también su origen prácticamente en Dios, y es algo que tiene unas características y que tiene unas metodologías. Es decir, que en esta apreciación nosotros podemos ver, uno, la necesidad; dos, el valor que tiene; tres, el origen de la educación o de la enseñanza o de la instrucción; y cuatro, el propósito; y
la metodología o los métodos de esa enseñanza. Mirando el texto encontramos lo siguiente. Aquí hay frases como mandamiento, como enseñanza y reprensiones y disciplina. Otro tema, entramos en esto, si usted bien, la palabra represión, que también significa corrección, ¿sí? Corrección. La palabra enseñanza, o sea, enseñanza y corrección son dadas para que la persona pueda tener luz en el camino, es decir, para que pueda transitar, porque totalmente a oscuras no podrá transitar, y menos en el camino de la vida del ser humano, que tiene varios aspectos, porque el ser humano sabemos que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí yo lo deduzco de esta manera: la lámpara y su respectiva luz, porque ¿de qué sirve una lámpara si no tiene luz? Por eso aquí están los dos elementos presentes: mandamiento y enseñanza, que se comparan a una lámpara encendida. Esos dos términos, ¿sí? Y el otro es camino de vida, las reprensiones que te instruyen, es decir, la corrección y la disciplina para mostrarnos cómo debemos vivir. Fíjense qué importante mirar la palabra de Dios en estas diferentes expresiones y propósitos, porque la palabra de Dios aquí nos muestra en estas las diferentes expresiones, y nos muestra también los propósitos que tiene. En términos generales, el texto termina diciendo que esto nos va a mostrar cómo debemos de vivir. Es decir, desde el punto de vista cristiano, es para tener una vida abundante y eterna también. Ese es lo que podríamos llamar el examen del texto, ¿sí? Por ejemplo, mandamiento, como ya dije, equivale a la lámpara, la enseñanza equivale a la luz, la corrección o las reprensiones equivale a la corrección, y las reprensiones equivalen a la instrucción o a la disciplina, con la finalidad de que la persona mire bien el camino, tenga el camino correcto, tenga la senda adecuada, transite por la senda adecuada, y haciendo eso, pues viva bien. Eso es lo que Dios quiere. O sea, que propósito general para el hombre de parte de Dios. Vamos a mirar la educación en dos aspectos. El uno es el aspecto general. El aspecto general tiene unos propósitos también generales, y lo voy a describir de esta manera. Es como, o equivale a un proceso de cambio experimentado por los seres humanos en interacción con su medio ambiente, de manera que todo le enseña, hasta la historia de los pueblos les enseña, colectivamente e individualmente. Si miramos la educación desde ese punto de vista, desde ese perfil, pues vamos a mirar que hay una variedad. Por ejemplo, está la parte tecnológica, la enseñanza, la educación en tecnología. Sabemos que la tecnología hoy en día está demasiado avanzada, y que se necesita que la persona se capacite, que la persona despierte a esa realidad, que la persona se involucre para poder avanzar, y si no se queda relegado, arrinconado, y no puede funcionar como tiene que ser, y no puede rendir en su vivencia, en su ejercicio como persona. Está la educación científica, la ciencia ha aumentado, y cada día
se descubren nuevas cosas, cada día la ciencia avanza más y cada día se está educando multitudes de personas en la parte científica, está la educación en la parte empresarial, todo lo que tiene que ver con esa área, y la gente se mantiene educándose, capacitándose, estudiando, instruyéndose, disciplinándose para esa clase de formación, la educación filosófica, ideológica, de escuela, de pre-kinder, de kinder, de la primaria, la secundaria, de la universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos la contemplación de la educación en los términos generales. Pero a nosotros esta mañana lo que nos ocupa, por eso el texto que hemos tomado, le hemos hecho este análisis, porque a nosotros lo que realmente nos interesa y nos ocupa en esta hora primordialmente es la educación cristiana. Alabado el nombre del Señor. Y la educación cristiana, quiero decirles que en la iglesia nuestra este es un departamento, se llama Educación Cristiana, y ese departamento tiene muchas dependencias. Ese departamento tiene la dependencia de lo que llamamos en el servicio del domingo en la mañana, la escuela dominical, donde se enseña a los adultos la palabra y se enseña a los niños la palabra, se enseña a la adolescencia de nuestra iglesia la palabra, a los infantes, etcétera, etcétera. Entonces lo llamamos nuestra escuela dominical, pero esa escuela dominical no es otra cosa que una dependencia del Departamento de Educación Cristiana. Otra dependencia, por ejemplo, la parte de la alabanza, donde se incluyen músicos y se incluyen cantores, vocalistas, y otra parte, dependencia también de Educación Cristiana, es DECOM, el aspecto o el área que se ocupa de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Está la parte de institutos bíblicos y también lo que tiene que ver con la educación secular que maneja la iglesia en cuanto a escuelas, algunos colegios, etcétera. Es decir, todo eso es dependencia de educación cristiana. Les hago esta aclaración para que tengan bien en cuenta es el departamento, que la escuela dominical es una dependencia de educación cristiana, que nosotros aquí trabajamos en un área y que esto de educación cristiana es muy amplio, muy gigantesco, que esto incluye muchas cosas y que la finalidad es cumplir, llevar a cabo un proceso mediante el cual Dios, de una forma y de otra, desde los diferentes ministerios, desde los diferentes dones, desde de las diferentes dependencias, conecta las personas con Él a través del Evangelio de Cristo y su gobierno en el corazón de los hombres. Esto es muy importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta los diferentes equipos de trabajo de la iglesia, la escuela dominical, que lo tengan en cuenta los padres, que lo tengan en cuenta las damas y todos los departamentos de la iglesia y todos los equipos de trabajo que llamamos comités en la iglesia, porque eso es lo que significa y lo que representa lo que es la educación cristiana en la iglesia. No es otra cosa que la metodología de Dios para confrontar personas con Él a través del Evangelio de Jesucristo el Señor y su gobierno, o sea, lo que llamamos el reino de Dios entre nosotros. Eso involucra todos los grupos de la iglesia. Aquí no se queda nadie absolutamente que no trabaje en educación cristiana. Las damas trabajan en educación cristiana con las damas, los jóvenes con su respectivo grupo, los caballeros con su respectivo grupo, los adolescentes, los niños, los de edad dorada, etcétera. Es decir, la iglesia en general, a través de sus diferentes grupos, está trabajando en educación cristiana. Alabado el nombre del Señor. El objetivo: reorientar, nutrir, consagrar el carácter cristiano
con el camino y en el camino de Dios. Si lo vamos a mirar desde el Antiguo Testamento, de hecho estamos leyendo un texto en el Antiguo Testamento, pues vamos a ver que la enseñanza o la educación, como le queramos llamar, prácticamente es como un mandamiento que Dios ha dado para nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo valoremos de esa manera, lo tengamos en cuenta de esa manera. Por ejemplo, Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Es como si le estuviera hablando a un niño, como si le estuviera hablando a un joven, como si le estuviera hablando a una persona que recién comienza a tener su desarrollo biológico, porque mire que termina diciendo, para que seas sabio en tu vejez. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto se constituye en un mandamiento en realidad, escuchar el consejo, escuchar la corrección, escuchar la enseñanza, escuchar el mandamiento, poner en práctica lo que Dios nos enseña, es como un mandamiento. Así lo presenta también ya en el Nuevo Testamento unas palabras del apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 28, cuando dice estas palabras, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjense que aquí está la palabra amonestar, aquí está la palabra enseñar, y se dirige o incluye a todo el género humano, y dice que en toda sabiduría. Puede ser que esto incluya la sabiduría, en parte la sabiduría o la educación o la formación en ese aspecto general, que también es una necesidad, como lo acabamos de mencionar, pero por sobre todo esta sabiduría a nosotros nos debe quedar esa sensación de que esta sabiduría es la sabiduría espiritual, es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que nos lleva, que nos conecta primero que todo con Dios, porque como Cristo dijo, separado podéis. Y si no, miremos nosotros, el hombre, cómo se enceguece, levantando imperios, cómo se enceguece, creciendo en esos aspectos de educación y de enseñanza seculares, y en esa enseñanza o educación general, y cómo levanta y construye imperios en todo sentido. Pero cuando se trata de comprender las cosas de Dios, le queda demasiado pequeño, demasiado grande, porque no lo puede entender, no lo puede discernir, no le cabe en la cabeza, y menos le entra en el corazón, pero a los que han sido enseñados por Dios. Así no sean gente que se hayan destacado en la sabiduría, cosas penales, sin embargo, por la revelación y por la gracia de Dios, reciben este conocimiento que algunos lo toman como una locura, como una desfachatez y más cosas. Sin embargo, esta es la sabiduría que supera todos los demás conocimientos, todas las demás educaciones, todas las demás enseñanzas que pueda recibir el hombre. Esta sabiduría de lo alto que menciona aquí el apóstol cuando dice en toda sabiduría, porque la única manera de presentar perfecto a todo hombre es poderlo presentar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. De otra manera, todo hombre sin Cristo está incompleto. Eso es lo que podemos deducir aquí de esta expresión de este texto. Así que vamos a avanzar en esta apreciación, y tenemos que reconocer que en esto
vamos a concebir a Dios como maestro, como educador, como fuente de todo. Yo estaba leyendo un texto ahí en el libro de Job que me llamó mucho la atención, el capítulo 12, los versículos 7 al 9, y dicen de esta manera. Me parece muy importante que nosotros analicemos este versículo. Dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor lo hizo? Y lo pone en signo de interrogación, porque el escritor sagrado aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, está exponiendo que aún las bestias del campo enseñan, que las aves de los cielos pueden mostrar, que la tierra puede hablar y puede enseñar, que los peces del mar pueden declarar, que fueron hechos por la mano de Dios, que en su mano está el alma de todo ser viviente y que el hálito de todo el género humano. Alabado el nombre del Señor. Miren ustedes qué educación tan alta. ¿Y de dónde viene? De la misma creación. Dios como maestro, Dios como educador, Dios como fuente de la educación cristiana. Por eso esta es la educación que más necesitamos, y esta es la que sirve, y esta es la que tenemos que auspiciar y promover y practicar. Ahí empieza todo. Después vinieron ya los padres, por ejemplo, a ser incluidos. Si leemos lo que dice Deuteronomio 6:4, que sabemos bien que el Señor le dijo que eso es lo que se llama la estructura de la fe del judaísmo, cuando Dios le enseña a Israel esas palabras de quién es Él, ¿sí? ¿Quién es Él? Y le declara que Él debía de ser conocido, debía de ser anunciado, debía de ser presentado como el único Dios de la eternidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es y lo amarás. Entonces dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy, porque ese es un mandamiento, eso no es capricho del ser humano, eso no se lo inventó ni Moisés, ni se lo inventó Abraham, ni Isaac, ni Jacob, no se lo inventaron los reyes, ni los profetas, no se lo inventaron los apóstoles, ni se lo inventaron los pastores, los líderes de las iglesias. Esto es obra del Creador del universo, esta enseñanza que luego vino a pasar a los hijos. Ahí se la encomendó y le dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El primero que las enseñó fue el Señor, y luego las repetirás a tus hijos. Y aquí donde le habla de andar por el camino, donde le habla del acostarse, donde le habla de levantarse, donde le habla de los postes de la casa, donde le habla de los postes de las puertas, etcétera, etcétera. Le está hablando del todo el caminar, el transitar del hombre en todos los sentidos de su vida, y que los padres debían de enseñarle a sus hijos estas palabras. Lo mismo dice en Deuteronomio 11:19, que estaba mirando aquí, que es como un texto paralelo: y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo mismo pasó, lo mismo sucedió aquí en el inicio de la iglesia.
Por eso sería bueno que nosotros estudiemos, analicemos de fondo lo que fueron los orígenes, los principios de la iglesia primitiva en su profesión de fe, en su vivencia cotidiana, que yo encuentro en el libro Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, que dice que todos los que habían creído, los que se habían convertido al Señor, los que se habían bautizado, dice que perseveraban en la doctrina. Gloria a Dios, porque la doctrina es como el esqueleto, el armazón, la estructura que sostiene todo lo demás de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con otros, en el partimento del pan y en las oraciones. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y lo otro era que ellos, la mejor enseñanza que tenían y la única más relevante que tenían era la que dice el capítulo 5 de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 42, donde dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Aquí hay en los dones, inclusive en los dones, en los ministerios, se habla del don de la enseñanza. Lo tomamos de Romanos 12:7, habla dice que el que enseña en la enseñanza, es decir, el que tiene la habilidad para compartir, para explicar, para interpretar, para exponer claramente la enseñanza de la palabra, es la persona que enseña, que instruye, que corrige, a quien Dios le da la gracia y a quien Dios le da esa habilidad, ese poder. Gloria a Dios. Ahora, si miramos los propósitos, vamos a ver algo muy importante, y es transmitir una herencia histórica. Si lo tomamos del Antiguo Testamento, la enseñanza, nosotros sabemos que es para eso, y ahorita lo vamos a mirar. Lo otro es para instruir en la conducta ética, es decir, que la persona en su caminar como pueblo, en su vivencia como pueblo de Dios, tuviera ética, es decir, que se ajustara su enseñanza, su exposición verbal, oral, con la vivencia, con la vida, que rimaran los dos, tanto la enseñanza como la vivencia. Entonces, instruir en conducta ética, porque eso es parte de la ética. Y también para asegurar en medio de ellos la presencia de Dios. Eso lo declara mucho el libro de Deuteronomio también, que es un libro muy bonito, que hace mucha referencia al valor que tiene el tener en cuenta la palabra del Señor. Por ejemplo, el capítulo 11 del libro de Deuteronomio, versículo 32, dice: cuídate pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Bueno, lo arrancamos ahí, el versículo va desde el versículo 8, guarda pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Ahí estamos entonces mirando que esto era para eso, para que se guardara esa presencia, asegurar esa presencia del Señor en medio de ellos, para que ellos tuvieran el temor y el amor al Señor, porque si querían vivir una vida exitosa, si querían mostrar la sabiduría que tenían, debían de hacerlo desde ese principio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia, pero también para conservar la fidelidad a Dios. Por eso en Josué 1:8 el Señor dice así en esta palabra, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es para guardar la fidelidad a Dios que hemos de ser enseñados con esta sabiduría, con esta palabra. Y también hablando de la obra social, pues para que hubiera sensibilidad en el creyente a las necesidades de sus prójimos. Por ejemplo,
la práctica de la justicia se fortalecía con la enseñanza de la palabra, la rectitud se fortalecía con la enseñanza de la palabra, la misericordia también, el respeto hacia los demás, hacia los mayores, hacia los padres, hacia los hijos, hacia los amos, hacia los siervos, todo regido, instruido por esa palabra, direccionado por esa enseñanza, pues iba a funcionar de modo que el hombre viviera feliz, de modo que el hombre fuera fiel a Dios, de modo que tuviera sensibilidad de conciencia en el tratamiento con su prójimo y así sucesivamente. Entonces, como estamos viendo esto ya así, esa responsabilidad que se le descargó, que se le asignó a los padres, pues empieza en el hogar. En el hogar se debía de iniciar. Ahí es donde se dan las primeras y las más importantes lecciones, porque como nosotros sabemos, dicho por los psicólogos, dicho por los estudiosos, por los que saben bastante del tema, en los primeros 5 años es donde el niño recibe todo lo que más pueda de las enseñanzas de la vida, y ese es el tiempo donde los debemos de tener ahí y donde debemos de colocar los más preciados cimientos sobre todo de los principios de la ley del Señor y de la formación del carácter para la vida, para el resto de su existencia. La metodología que se utilizaba pues era a través de la memorización, ¿no? Memorización, la forma oral, digámoslo así, porque era el relato, no era la escritura como existe ahora, sino el relato, donde se ayudaba con ese relato a retener la enseñanza, y luego vinieron lo que conocemos como las figuras, como las parábolas, como la memorización de los pasajes, etcétera, todo eso. Pero también esto incluye las ceremonias. ¿Qué importancia tienen las ceremonias? Por ejemplo, nosotros a veces no le damos esa reverencia, no le damos esa altura a las ceremonias, pero ¿sabe? Las ceremonias tienen un valor de enseñanza y son la riqueza histórica que tiene un pueblo. Las bodas, por ejemplo, la presentación de los niños para el pueblo del Señor, los rituales, la cena del Señor, todos esos memoriales, esas ceremonias, hasta un funeral tiene su importancia para nosotros, y dependiendo de la cultura, dependiendo del medio en que se vive, tiene sus formas, porque para la gente es una manera de enseñar. Bendito el nombre del Señor. Así que démosle importancia también a lo que son los memoriales, las ceremonias, porque a través de eso, y noten la que llamamos oral, iba acompañada de una cantidad de ceremonias que son también memoriales, que unas se conservan dentro del ámbito cristiano y otras ya no están para este tiempo, pero sí hay que darles importancia. Aquí, por ejemplo, yo estaba mirando que hasta la vestimenta, mire que al pueblo de Israel se le ordenó que debían de tener ciertos hilos, ciertos colores en la construcción de sus vestimentas, para que cuando vieran esos colores se acordaran. Ahora nosotros no estaríamos hablando tanto de colores, estaríamos hablando mucho de estilos, estaríamos hablando mucho en la presentación personal de formas que representen la moral, que representen la sencillez, que representen la modestia, que representen la santidad, que representen la pulcritud, que primero tiene que haber adentro y después aflore de una manera física. Por eso los cristianos debemos de estar pendientes, porque hasta la vestimenta enseña. ¿Cómo me visto yo? ¿Cómo me presento en público?
todo eso enseña lo que yo llevo por dentro, lo que pienso, lo que siento, lo que soy. Por eso a Israel se le entregaron inclusive órdenes de tener ciertos colores en las vestimentas, y se dijo claramente para que cuando miren esos colores recuerden al Señor, recuerden sus mandamientos, recuerden su enseñanza. Bendito el nombre del Señor. En conclusión, podemos mirar la evolución que ha tenido todo esto de la educación. La evolución en todos los sentidos, en la general y en la cristiana, pero a nosotros nos interesa por sobre todo la educación cristiana. ¿Por qué? Por los principios, porque hay unos principios aquí, y uno de ellos es el temor y el amor al Señor, más toda la otra práctica que viene, ¿sí? Los principios que tiene la palabra, que nos ha sido enseñada y que a nosotros nos debe de interesar y nos debe preocupar, porque esas son las bases de nuestra fe cristiana, y lo otro son los valores. Los valores están representados en la aplicación del texto sagrado, de la enseñanza, de la instrucción, de la corrección. Por eso el texto que tomamos, que estábamos una especie de exégesis, nos enseña una lámpara pero encendida y no apagada, y nos muestra una corrección y una disciplina, porque la corrección trae como consecuencia la disciplina, y todo esto es para enseñarnos cómo es que debemos vivir, para mostrarnos cómo es que debemos vivir. Así que llegando ya a la parte final de esta reflexión, tenemos que tomar a Jesús como figura central en esto, porque Él es el gran maestro, porque Él es el distinguido maestro, como dice la trova, maestro de maestros. Bendito el nombre del Señor. Y su propósito, el propósito central, la esencia de la enseñanza de Jesús, cambiar vidas, que la gente se convierta a Dios. Bendito el nombre del Señor. Los métodos siempre serán variados, se ajustarán a las circunstancias, etcétera, etcétera, pero la esencia es la misma, el propósito es el mismo: cambiar vidas, que la gente se convierta a Dios, que haya fidelidad a Dios, que se garantice la presencia de Dios en medio del pueblo, que se haga discipulado, que se profundice en las convicciones cristianas, que se fortalezcan cada día, que el Señor sea honrado, sea glorificado. Por eso hemos tomado inclusive esos versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles para mostrar cómo fue el inicio, cómo fueron los cimientos, cómo fue la vida de la iglesia primitiva. Alabado el nombre del Señor. Y debiéramos de hacer inclusive un estudio respecto a esto, para que nosotros no abandonemos esos principios, para que nosotros no dejemos de lado esos valores, pasen lo que pase, venga lo que venga. Si tenemos en realidad educación cristiana, alabado el nombre del Señor, pues de seguro vamos a saber sortear las dificultades de la mano de Jesús, con la presencia de Dios en medio nuestro, conscientes de lo que ha sido el trasegar del pueblo de Dios a través de la historia y toda la instrucción que ha venido a través de todos los acontecimientos. Cómo Dios ha mostrado, cómo Dios ha enseñado, cómo Dios ha instruido, cómo Dios ha hecho ver, ha hecho sentir su poder glorioso, cómo Dios ha enseñado a su pueblo a través de grandes portentos, de maravillas, de milagros, de obras extraordinarias, día a día. Predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza, vivencia tras vivencia. La historia de la vida nuestra está llena de experiencias con Dios y llena de enseñanzas y de corrección y de disciplina que nos han venido a causa
de la educación cristiana. Todo por la educación cristiana. Bendito el nombre del Señor. Ahí les dejo ese pensamiento y que el Señor nos bendiga y podamos ser edificados y esta palabra construya, edifique nuestras vidas y podamos nosotros, hermanos, perseverar en esto, crecer en esto y ver más hermanos ocupados en la educación cristiana de nuestra iglesia. Bendito el nombre del Señor. Vamos a enviar también desde aquí un saludo a todos los hermanos de Ciro Velasco, a la iglesia en Paraguay, a los que están conectados allá, a los que están conectados en España, a los que están conectados en Tuluá, a los que están conectados en Chile, a los que están conectados en Cali, a una cantidad de gente que está conectada también con esta enseñanza y que seguramente está edificándose con la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día, es nuestro sincero deseo. La paz de Cristo sea con ustedes. Qué bendición, mis hermanos, la palabra de Dios que nos ha regalado hoy. Bueno, vamos a despedir este culto, pero no sin antes recordarles los servicios que tenemos de culto durante toda la semana. Amén. En esta tarde también tenemos un servicio de culto. Queremos que todos estemos allí conectados. Envíe el link a los amigos, a las familias, sus familiares, para compartir la palabra de Dios. No se olviden de esto. También a los niños recordarles de que todos los sábados a las 4:30 vamos a estar en una clase de escuela dominical. Todo esto hasta que podamos reunirnos nuevamente en nuestro templo, pero vamos a seguir edificándonos con la palabra de Dios, niños. Entonces la invitación, ahora vamos a hacer la oración dándole gracias a Dios por esta oportunidad preciosa que nos regaló de poder reunirnos en esta mañana. Soberano Dios, maravilloso Rey de la Gloria, gracias te damos, amado Salvador, por toda tu bondad, Señor Jesús, por todo lo que tú has permitido, Señor, lo que has permitido lograr en este servicio, Señor, por tu palabra que nos edifica, nos llena, Señor Jesús, nos alienta a continuar, Señor Jesús. Gracias te damos, oh Padre Celestial, gracias. Toma control de todo, Señor Jesús, y guíanos para hacer conforme a tu voluntad en todo lo que emprendamos, Señor Jesús. En tu nombre poderoso, mi Cristo amado, te damos gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga.